Todos en esta presentación vamos a estudiar el fenómeno de la contracción muscular. Como recomendación les sugiero que puedan ver la presentación sobre tejido muscular para comprender con mayor detalle cómo es este tipo de tejido, qué tipos de músculos podemos encontrar y las características de cada uno para poder comprender cómo es el fenómeno de la contracción muscular. En este caso, de forma de repaso, recordemos que el tejido muscular esquelético estaba constituido por fibras musculares, por células musculares que eran multinucleadas porque embriológicamente provenían de la fusión de múltiples mioblastos, es decir, de cada una de estas células otorgaba un núcleo para finalmente dar el miocito maduro multinucleado. Estos núcleos, recordemos también que tienen la particularidad de ser subsarcolémicos, es decir, de ubicarse por debajo de la membrana plasmática. Son núcleos periféricos debido a que son organoides de gran tamaño que, si se encontrasen en el centro de la célula como en el resto de cualquier otra célula del organismo, estarían estorbando en el proceso de la contracción muscular. Por lo tanto, la célula muscular, para garantizar un buen fenómeno de contracción, una eficiente contracción muscular, lo que hace es desplazar a los núcleos hacia la periferia, ¿sí? Vemos que el citoesqueleto de la célula muscular, del miocito, está hiperorganizado en forma de pequeños paquetes, que son estos denominados miofibrillas. Cada miofibrilla es un paquete constituido en su interior por miofilamentos de actina y miosina. Como vemos en este caso, son la superposición de miofilamentos de actina y miosina. Estas miofibrillas son secuencias de sarcómeros, que el sarcómero, recordemos que era la mínima unidad contráctil del músculo, delimitada en la periferia por los discos o líneas Z, ¿sí? Que me separan un sarcómero de otro, y que en el interior encuentran los miofilamentos de actina y miosina. La actina, recordemos que es una proteína tipo globular que se polimeriza o se une a otras proteínas globulares conformando la actina fibrilar, ¿sí? Es decir, la que va a dar el filamento de actina que se adhiere o se une a los discos Z y se dirige hacia el centro del sarcómero. Esta actina no se encuentra sola, sino que se encuentra asociada a otras proteínas importantes como son la troponina y la tropomiosina. Por otro lado, los filamentos gruesos de miosina que encontramos en el sarcómero, recordemos que la miosina es una proteína conformada por un cuerpo o una cola, un cuello o codo y la cabeza de la miosina, que cumple la función de la flexión y la extensión durante la contracción muscular, y que esta flexoextensión que realiza la cabeza de miosina está facilitada por este codo o este cuello que tiene la proteína, ¿sí? Cuando vemos en este caso una fibra muscular a nivel microscópico, podemos observar que tiene una particularidad, que son estas estriaciones transversales que atraviesan de lado a lado su citoplasma, ¿sí? Entonces puedo asegurar que es un tejido muscular tipo estriado, y por los múltiples núcleos ubicados en la periferia puedo decir que es estriado esquelético. Cuando yo amplío y estudio, digamos, cada una de estas estriaciones, veo que estas estriaciones microscópicas se corresponden con la organización molecular que tiene el citoesqueleto del miocito. Las estriaciones que son más oscuras o que yo percibo más oscuras a nivel del microscopio se corresponde a la banda A. Recordemos que la banda A, como regla memotécnica, es la banda que se encuentra adentro del sarcómero. Vemos que acá hay una línea Z que me delimita un sarcómero de este lado, un sarcómero del otro, otra línea Z, otro sarcómero. La banda A es la banda de adentro del sarcómero, es decir, esta, ¿sí? Que está constituida por la superposición de actinas y de miosina. Como hay una superposición de múltiples actinas y miosina, la luz del microscopio le cuesta atravesar y nosotros la vamos a percibir como una estriación mucho más oscura. Mientras que, por otro lado, las estriaciones más claras que yo percibo a través del microscopio se corresponden a la banda I. La banda I, recordemos también como regla memotécnica, que es la banda intermedia entre un sarcómero y el otro, ¿sí? Es decir, se encuentra, abarca una partecita de cada uno de los sarcómeros. Esta banda I está constituida exclusivamente por múltiples filamentos de actina, filamentos finos de actina, por lo tanto la luz del microscopio le facilita atravesarla y nosotros la vamos a percibir como una estriación mucho más clara. Posteriormente el patrón se repite, una estriación más oscura constituida por una banda A, es decir, por la superposición de múltiples filamentos finos de actina y gruesos de miosina.
una estriación clara constituida por la banda I, que son filamentos de actina, y así sucesivamente. Este es un esquema de lo que nosotros encontramos a nivel del microscopio óptico, es decir, encontramos un sarcómero que está delimitado por los discos Z o líneas Z, y que las estriaciones más claras, ¿sí?, es decir, estas se corresponden con las bandas I, es decir, las bandas intermedias entre un sarcómero y el otro, ¿sí?, formada exclusivamente por actina. Mientras que las estriaciones más oscuras se encuentran en el centro del sarcómero y se corresponden con la banda A, que están formadas por la múltiple superposición de actinas y de miosinas, ¿sí? Otras estructuras importantes que encontramos en los túbulos T y las cisternas del retículo endoplasmático liso. Tenemos el esquema de una fibra muscular esquelética cortada transversalmente. Vemos que es esquelética porque tiene múltiples núcleos ubicados en la periferia, es decir, subsarcolémicos. Vemos que también por debajo de la membrana plasmática, y que el citoesqueleto de esta célula se encuentra ultra organizado en estos paquetes que son las miofibrillas. Cada miofibrilla es un paquete constituido por múltiples actinas y miosinas. Cada uno de estos puntitos que nosotros observamos son los filamentos de actina y miosina, como observamos acá, que están cortados transversalmente. Entonces el citoesqueleto se empaqueta en estos en estas miofibrillas, y cada miofibrilla está rodeada por toda esta red, por todo este entramado que corresponde al retículo endoplasmático liso, ¿sí? Observamos acá que este retículo endoplasmático liso forma una especie de red que rodea a todas las miofibrillas. Entre medio también de las miofibrillas yo lo que encuentro son las mitocondrias, que son las organelas cruciales en el tejido muscular, porque van a ser aquellas organelas que le van a otorgar la energía necesaria, el ATP necesario para el fenómeno de la contracción muscular, ¿sí? Observamos que la membrana plasmática, es decir, el sarcolema de la célula, en algunos sitios produce invaginaciones, es decir, esta membrana se invagina, se dirige hacia el centro de ella misma, formando lo que se denomina como túbulos T. Los túbulos T se dice así porque tiene forma de una letra T, ¿sí?, y sirven para la transmisión del impulso eléctrico para la contracción muscular, como veremos más adelante, ¿sí? Vemos que a su vez a cada lado del túbulo T, como en este caso, encontramos estas dilataciones más oscuras que se denominan cisternas. Son las cisternas del retículo endoplasmático liso. Recordemos que toda esta red es el retículo endoplasmático liso, que próxima a los túbulos T se dilatan formando las cisternas, ¿sí? El retículo endoplasmático liso va a cumplir la función del almacenamiento y la liberación del calcio necesario para la contracción muscular. A este conjunto, formado por el túbulo T, que es la membrana plasmática invaginada, una cisterna de un lado y otra cisterna de retículo endoplasmático liso del otro, se denomina como tríada. La tríada entonces está compuesta por tres elementos, que son el túbulo T y dos cisternas de retículo endoplasmático liso, una en cada lado. Acá tenemos el video, un esquema de cómo es el proceso, el fenómeno de la contracción muscular, ¿sí? Podemos observar que tenemos un músculo, ¿sí?, conformado por varios fascículos, y cada fascículo, dijimos, estaba formado por fibras musculares multinucleadas porque es esquelética. En este caso vemos que la transmisión, el impulso eléctrico, llega a través de la periferia, a través de las fibras nerviosas que contactan con el sarcolema, con la membrana plasmática, a través de la placa neuromotora, ¿sí? Recordemos que el interior de la célula muscular estaba compuesta por la miofibrilla, que cada miofibrilla era una secuencia de varios sarcómeros, y cada sarcómero es la mínima unidad contráctil formada por filamentos finos de actina y filamentos gruesos de miosina. Este es el proceso de la contracción muscular, por el cual se achican los sarcómeros. Acá tenemos los filamentos gruesos de miosina con la línea M, que lo ubica en el centro, y los discos Z, ¿sí?, que delimitan el sarcómero y toman contacto con la actina. Vemos que en el fenómeno de la contracción muscular se superponen los filamentos finos de actina y miosina para disminuir el grosor del sarcómero. Acá vemos la interacción que hace las cabezas de la miosina con el proceso de dorsiflexión
y los filamentos finos de actinas globulares que conforman la actina fibrilar, ¿sí? O el filamento de actina. Vemos cómo es el proceso de la contracción muscular por el cual la miosina se adhiere a la actina y la desplaza hacia el centro del sarcómero. Para este proceso se necesita de un ATP que se hidroliza en ADP y fosfato inorgánico. Esta energía de la hidrólisis del ATP sirve para que la cabeza de miosina se una a los sitios de unión de la actina, ¿sí? Entonces, como vemos en este caso, la miosina se une a la actina y posteriormente viene otro ATP que al hidrolizarse vuelve a relajarse, ¿sí? Es decir, el ATP se une y la energía de la hidrólisis permite que la cabeza de miosina se une a la actina. Pero ¿cuál es el problema? Que la actina se encuentra con troponina y tropomiosina, que son proteínas que bloquean la unión de la miosina a la actina. Por lo tanto, necesito el calcio que es liberado por el retículo endoplasmático liso. El calcio lo que hace es unirse a las troponinas, provocando una modificación de la estructura de la troponina y la tropomiosina, liberando los sitios de unión de la actina y favoreciendo la unión entre las cabezas de miosina y la actina. Como vemos, el estímulo nervioso llega a nivel de la placa neuromotora, ¿sí? Produce la liberación de acetilcolina, que es el neurotransmisor que toma contacto con la membrana plasmática de la célula muscular, se despolariza y esa despolarización se transmite a través de los túbulos T y de los túbulos T hacia las cisternas y el retículo endoplasmático liso para la liberación del calcio. El calcio lo que hace es facilitarme la unión de la miosina a la actina y finalmente el proceso de la contracción celular, ¿sí? A modo de conclusión, la fibra muscular esquelética, recordemos que posee un citoesqueleto hiperorganizado en forma de pequeños paquetes de actina y miosina, que eran los miofilamentos, y estos paquetes eran denominados como miofibrillas, ¿sí? Cada miofibrilla, recordemos que estaba envuelta por una red de retículo endoplasmático liso, ¿sí? La tríada estaba formada por el túbulo T, que era la invaginación del sarcolema de la membrana plasmática, y una cisterna de retículo endoplasmático liso a cada lado. Recordemos que esta cisterna, este túbulo T transmite la señal de despolarización, ¿sí? Para la contracción muscular. Esta señal toma contacto con las cisternas, una a cada lado, y permite la apertura de canales calcios del retículo endoplasmático liso y de esta forma la liberación de calcio al citosol celular para que se pueda unir a la troponina y permitir la unión y la contracción muscular, ¿sí? La señal para la contracción muscular viene dada por el sistema nervioso periférico, como veíamos en el video, que toma contacto con el sarcolema, ¿sí? Con la membrana plasmática, la superficie muscular, formando la placa neuromotora, ¿sí? Los iones calcio y el ATP, como vimos, que eran otorgados por las mitocondrias y el calcio por el retículo endoplasmático liso, son cruciales para el proceso de la contracción y relajación muscular. El calcio, recordemos que era liberado por el retículo endoplasmático liso para permitir que la troponina cambie de conformación y la miosina pueda unirse a la actina gracias a la fosforilación o a la energía aportada por el ATP. Eso es todo, espero que les sea de utilidad. Me pueden seguir en mi cuenta de Facebook, facebook.com/medicina bioquímica, o en mi cuenta personal de Instagram. Compartir el video, darle me gusta